Siéntate. Esto no será una charla rápida. Es una excavación profunda, una exploración necesaria de tu propio poder. Vamos a cavar, y luego vamos a construir. Así que acomódate. Prepárate para tener una conversación monumental, potencialmente transformadora, y seamos sinceros, un poco divertida, sobre el dinero. Pero no sobre cualquier dinero. No sobre unas monedas sueltas, ni sobre un mes un poco mejor. Hablamos de una cifra que hace que tu espíritu se enderece. Una cantidad que tiene peso. Pongámosle un número, $80,000. Ese número no apareció por casualidad. Aterrizó en tu mente. Ha estado ahí desde hace tiempo, como un murmullo persistente detrás del ruido diario de las cuentas y las responsabilidades. Porque ese número representa libertad, ¿verdad? La deuda saldada. El negocio que por fin despega. El pago inicial de esa casa. Ese suspiro profundo del alma que solo llega cuando sabes que ya no estás sobreviviendo, sino construyendo una vida real. Y si eres como la mayoría, cada vez que ese número aparece en tu cabeza, llega acompañado por un coro de voces. La voz de la razón que te dice, sé práctico. La voz del miedo que susurra, ¿quién crees que eres? Y la voz de tus viejas experiencias que murmura resignada, eso no pasa con gente como nosotros. Esas voces te encogen, te hacen sentir culpable por desear tanto, te hacen reducir tu sueño hasta volverlo algo manejable, pequeño, inofensivo. Lo conozco muy bien. Yo también viví en esa habitación de expectativas limitadas. Pero te diré algo, la puerta nunca estuvo cerrada. Solo te enseñaron a creer que lo estaba. El mundo es un ilusionista brillante. Te hace pensar que debes trabajar, sufrir y rogar por cada migaja de abundancia. Un juego agotador, diseñado para que nunca ganes realmente. Y terminas sintiéndote como un mendigo en el banquete de la vida, esperando que alguien, si te portas bien, te arroje un pedazo de pan. Pero, ¿y si te dijera, con absoluta convicción, que todo tu enfoque está al revés? Completamente, absurdamente al revés. No eres un mendigo. Eres un maestro. No estás aquí para suplicar al universo. Estás aquí para ordenarle. El universo no es un padre avaro que retiene. Es un océano infinito, desbordante de posibilidades. Siempre intenta darte, expresarse a través de ti, crear para ti. El problema nunca es el suministro. El suministro es infinito. El problema es el receptor. Tú, y más específicamente, tus palabras. Cada minuto estás haciendo un pedido al restaurante cósmico. Tus pensamientos son los susurros del deseo. Tus creencias, la orden real. Y tus palabras, el comando que sella el trato. Pero la mayoría de la gente es como un cliente nervioso en un restaurante elegante. Murmura al menú. Bueno, lo que sea más fácil para el chef. Tal vez una sopa, si no es mucha molestia. Y luego se sorprenden de recibir un tibio plato de mediocridad. El chef, el universo, es un genio. Puede crear cualquier cosa, pero necesita una orden clara, directa, firme. Tienes que señalar el menú y decir, quiero el filete de $80,000, perfectamente cocinado, con todo lo que le corresponde. Gracias. El universo responde al comando. Respeta la autoridad. Solo espera que recuerdes la tuya. Entonces, ¿por qué cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué ordenar 80,000 parece más atrevido que esperar unos cientos? Por las historias que nos contamos. Tu mente lógica está entrenada para resolver. Ve un problema y busca cómo solucionarlo con los recursos que conoce. Necesitas 80,000. Tu mente dice, trabaja más horas, consigue otro empleo, ahorra 17 años, gana la lotería. Y cuando el cómo parece imposible, tu lógica apaga todo el deseo. Te protege de la decepción diciéndote que seas realista. Pero déjame aclarártelo. Tu mente lógica es una excelente sirvienta, pero una pésima maestra. No puedes razonar un milagro. No puedes calcular lo invisible. El cómo no es tu tarea. Tu trabajo es ordenar el qué y creer en el por qué. El por qué es simple. Porque eres digno. Porque es tu derecho divino vivir en abundancia. El universo tiene millones de formas de entregarte esos $80,000 que tu mente no puede imaginar.
una inversión olvidada, una oportunidad súbita, una regalía inesperada, una idea creativa, una conexión divina. Tu tarea no es conducir el camión de reparto. Tu tarea es hacer el pedido y estar listo para recibirlo con alegría. Piensa en esto como un entrenamiento. Tu fe es un músculo. Ahora mismo puede que esté débil porque no lo has usado. Has ejercitado demasiado el músculo de la preocupación, del miedo, de la duda. Y están fuertes. Pero vamos a cambiar eso. El peso que usaremos para entrenar tu fe será ese número, 80.000. Es pesado a propósito. Está diseñado para estirarte, para hacerte crecer. No vas al gimnasio y levantas 140 kilos el primer día. Empiezas con menos, pero con una meta clara. Este es el mismo principio. 80.000 es tu meta, y empezamos a fortalecer tu fe ahora mismo. ¿Cómo? En 3 pasos prácticos. Esto no es teoría, es disciplina espiritual. Primer paso, sentirte rico. Encarnar la vibración de quien ya tiene. El universo es un espejo. Solo refleja lo que emites. Si emites carencia, lucha, escasez, eso recibirás. Pero sentirte próspero no significa gastar dinero que no tienes. Significa sentir la riqueza sin depender de la cuenta bancaria. Usa la ropa que te hace sentir poderoso. Haz que tu espacio se vea hermoso. Compra alimentos de buena calidad, no por lujo, sino como una afirmación. Soy digno de lo mejor. Camina por lugares elegantes como si pertenecieras ahí. Porque en esencia, ya perteneces. Hazlo aunque tu mente se resista. Porque cada acción, cada gesto, le dice a tu subconsciente: esta es nuestra nueva normalidad. Segundo paso, hablar la palabra. El comando. Tu pedido claro, firme, específico. Cada mañana y cada noche, mírate al espejo. Respira hondo. Ponte recto. Y declara: universo, envíame $80.000 ahora, de una forma perfecta. No lo digas como un deseo. Dilo como una confirmación. Como un pedido ya aprobado. Tus palabras tienen poder. Úsalas. Tercer paso. Sal del medio. Has hecho el pedido. Ahora vive con la certeza de que ya está en camino. No lo dudes. No te obsesiones con el cómo. No revises tu cuenta cada hora. Eso sería como desenterrar una semilla cada día para ver si crece. Confía. Riega con fe. Deja que el universo haga su parte. Vive esperando buenas noticias. Ligero, abierto, expectante. Y cuando la duda aparezca, dile con calma: gracias por participar, pero mi pedido ya está hecho. La entrega está en camino. Prepara el espacio para recibir. Organiza tus finanzas. Haz lugar en tu vida para esa energía nueva. ¿Cómo actuaría alguien que ya tiene 80.000? ¿Cómo camina? ¿Cómo piensa? Hazlo igual. Esto no es magia. Es ley espiritual. Tan real como la gravedad. No estás pidiendo. Estás reclamando lo que ya te pertenece. Los $80.000 no son un sueño. Son una idea divina buscando expresarse a través de ti. Ya existen en lo invisible. Tus palabras, tu fe y tus sentimientos son las herramientas que los traen al mundo visible. Así que hazlo ahora. Pausa este video. Ve a un espejo. Mírate más allá de la duda. Y di con todo tu ser: universo, envíame $80.000 ahora, de una forma perfecta. Dilo otra vez. Y una tercera, hasta sentir ese escalofrío. Ese crujido sutil en el aire. Eso fue tu orden siendo recibida. Eso fue tu recordando quién eres. Y ahora, decláralo al cosmos. Escribe en los comentarios: mi orden por $80.000 ya está hecha. Hazlo por ti. Para hacerlo real. Para unirte a otros que están reclamando su poder también. Porque esto es solo el comienzo. Estamos construyendo una comunidad de comandantes, una hermandad de mentes milagrosas. Y juntos, haremos pedidos mucho más grandes. Tu nueva realidad empieza ahora. Camina con otra energía. Porque tus $80.000 ya vienen en camino. Ya te escucharon. Solo hacía falta que te atrevieras a ordenarlo.